Para nadie es un secreto que en el 2025 nos estamos dando cuenta que la industria de la inteligencia artificial está revolucionando otro tipo de industrias, pero además el modelo de negocio de diferentes empresarios. Pero ¿sabes qué? La pregunta fundamental que se están respondiendo los empresarios y los emprendedores es ¿quién realmente va a ser el ganador dentro de toda esta industria? Es decir, ¿qué servicios son los que más van a importar y qué tipo de habilidades tengo que tener para convertirme en el verdadero ganador de este boom? Y te voy a decir rápidamente la hipótesis que yo tengo, y es que existen dos tipos de personas en la industria de la inteligencia artificial: los especialistas y los generalizados integrales. Para mí, los especialistas son los que se dedican tan solo a unas industrias en específico, a crear unas soluciones en específico, como crear imágenes, como tener una agencia de creación de videos, como crear simplemente páginas. Y hay otros que lo que hacen es construir soluciones integrales que saben hacer todo, absolutamente todo, y se encargan realmente de solucionar cualquier problema para los empresarios. Dos tipos de personas, un solo ganador. Acá en este video te voy a demostrar y te voy a explicar paso a paso cómo tú te puedes convertir en un ganador integral en la inteligencia artificial. Una persona que realmente conozca hacia dónde va el futuro y que va a sobresalir en esta industria y en este boom que está literal convirtiendo a personas normales en millonarios del futuro. Pero hay una cosa clave y fundamental, y es: lo primero es entender cuál es la importancia, ¿cierto?, de esta situación y por qué este tipo de personas, según la extinción, la evolución, entre otras cosas, se van a convertir en los mejores. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, cuáles van a ser las 8 habilidades que te van a llevar a ese nivel óptimo para generar por lo menos $200,000 en facturación al mes con tu propio negocio de inteligencia artificial. Si quieres saber este paso a paso, lo único que tienes que hacer es quedarte hasta el fin de este video, porque créeme que va a ser oro puro. Si no me conoces, mi nombre es Sebastián Sánchez, tengo 28 años, soy el creador de Chicagoish, una compañía que no solo se dedica al comercio electrónico, a la importación y a la educación, sino fundamentalmente se dedica a la implementación de inteligencia artificial en las compañías. Bienvenido a mi canal. Si no me conocías, si quieres conocer mi historia, puedes ver este video donde cuento mi historia, pero fundamentalmente lo que necesito es que te suscribas para que siga compartiendo más contenido de valor y llegue a muchas más personas. Así que vamos a eso. La inteligencia artificial definitivamente ya no es el futuro, sino es el presente, y los que no se monten en este bus de la inteligencia artificial seguramente van a tener muchos problemas a futuro, no solo con su trabajo, sino con su negocio. Para ponértelo claro, a nivel global, el mercado de la inteligencia artificial superó los $200,000 millones en 2024 y se proyecta que llegue a más de $1 billón para 2030. Esto según Statista. Por ejemplo, en Latinoamérica, que es nuestra región, el crecimiento ha sido más lento, pero ha sido acelerado, y quiero que pongas mucha atención a esto. Países como México, Brasil, Colombia y Chile están liderando la adopción en sectores como salud, educación, en la misma banca, y sabes que obviamente en lo que yo estoy involucrado, que es el comercio electrónico. Sin embargo, el mayor desafío de toda esta industria de la inteligencia artificial en Latinoamérica sigue siendo la falta de talento capacitado. Es más, yo te puedo decir que en este momento en mi compañía estoy necesitando personas que realmente sepan de inteligencia artificial, porque no existe ninguna universidad que le esté formando a sus estudiantes para ello. La poca inversión pública en estos temas ha llevado a que el talento cada vez sea menos, y por eso esta brecha representa una gran oportunidad para ti, emprendedor, empresario o alto ejecutivo. Tú tienes la posibilidad en este momento de ser diferente a los demás metiéndote en el mundo de la inteligencia artificial, pero lo único que tienes que hacer es actuar ahora. En mi opinión, Latinoamérica no necesita copiar a Silicon Valley, necesita encontrar su propio enfoque, resolver problemas locales que tengamos en este momento para las compañías locales, y ahí es donde verdaderamente está el potencial para que salgas adelante. Y la pregunta clave es: ¿estás listo para revolucionar la industria latinoamericana con la inteligencia artificial? Porque muchas personas no lo están.
están. Y aquí quiero demostrarte cómo lo vamos a hacer. Entonces, comencemos. Número 1. ¿Por qué razón, cierto, la inteligencia artificial tiene que ser generalizada, más no especializada? Y hay un punto clave. Charles Darwin no dijo que el que sobrevive es el más fuerte. De hecho, lo que dijo es que el que sobrevive es el que mejor se adapta al cambio. Y eso no solo aplica a las especies, sino también a las personas. Cuando nosotros hablamos de negocios y de mercados, la inteligencia artificial evidentemente no es una moda. Es un mercado que está evolucionando y que está cambiando todo el entorno de nuestros trabajos y de nuestros negocios. Científicos como Albert Spencer, que acuñó el término de la supervivencia del más apto, o Ray Kurzweil, que habla de la singularidad tecnológica, coinciden en algo. Las grandes transformaciones no son opcionales, son inevitables. La historia lo demuestra. Quienes no adoptaron la electricidad desaparecieron. Quienes no adoptaron los carros eléctricos están a punto de desaparecer, y quienes se quedaron atrás en el boom de los .com o del internet cada vez son más débiles. Y con la IA está pasando lo mismo, pero 10 veces más rápido. Adaptarse hoy es cuestionarse cómo haces absolutamente todo, qué haces para solucionar problemas y fundamentalmente cuáles son las necesidades que tienen los empresarios en este momento. Y ahí está el punto clave. A la hora de evolucionar no se trata simplemente de pegarse a una industria, se trata de entender realmente para qué funciona esa industria. Muchas personas lo que hacen es confundir la inteligencia artificial con una moda de incorporarlo solo como un lujo, pero la verdad es que está solucionando problemas básicos y te voy a poner este ejemplo. Si tú tienes por un lado, ¿cierto?, una inteligencia artificial en tu compañía que funciona como un chatbot, ¿cierto?, y simplemente creas imágenes, en realidad no le estás solucionando un problema a un empresario. Pero si tú creas un agente de inteligencia artificial que realmente concrete lo más importante para esa persona, que es la venta, por ejemplo, ese agente realmente está modificado y creado para solucionar un problema. En este momento existen 16,000 gurús enseñándote cómo crear imágenes con inteligencia artificial, cómo crear páginas con inteligencia artificial, cómo crear diferentes videos que no sirven para literal absolutamente nada, ¿cierto? Pero se están volviendo cada vez más virales y las personas simplemente lo siguen por interés común, pero a la hora de pensar cómo facturan con eso, no saben hacerlo. Hay un punto clave. Si tú realmente vas a crear una solución para un empresario o para alguien que realmente lo necesite, lo primero que tienes que hacer es maquetar ese problema. Entendiendo el problema tienes el 50% de la solución, y cuando entiendes el 50% de la solución tienes la capacidad de implementar la creación de páginas, de implementar la creación de videos, de implementar la disposición de voces con inteligencia artificial, agentes de inteligencia artificial, pero con una estrategia clara. Y ahí va el primer punto de mi tesis. La mayoría de personas que se especializan en un punto clave en la inteligencia artificial no tienen ninguna estrategia y no resuelven ningún problema. De hecho, solo están vendiendo educación y lo único que hacen es promocionar una moda. Las personas que realmente tienen una estrategia son las que marcan la diferencia en la industria de la inteligencia artificial. Te voy a poner un ejemplo, y este es el ejemplo de la adaptación, ¿cierto?, de un lobo alfa. No es el más grande ni siempre fue el más fuerte. Es el que mejor lee el terreno. El lobo es el que mejor lee el terreno, pero además el que sabe adaptarse al clima. Pero además, cada vez que llega a una época diferente, cambia su estrategia, protege a los suyos y se anticipa al peligro. Imagínate que tú seas el lobo para cualquier empresario, ¿cierto?, en este momento en el mercado. No solo, ¿cierto?, lees el terreno. Además de eso, adaptas el clima, o sea, la inteligencia artificial, a ese terreno. Cambias la estrategia si hay que cambiarla, proteges, ¿cierto?, la industria de las ventas de ese empresario y te anticipas al peligro en ciberseguridad. Por ejemplo, eso es una estrategia integral. Eso no se trata de algo en específico que estamos vendiendo, no, se trata de una estrategia integral y tú tienes que saber de todo para implementar esa estrategia. ¿Listo? Ahora voy a seguir con el ejemplo del lobo. Cuando escasea la comida o cambian las estaciones, el lobo no entra en pánico, evoluciona, cambia de ruta, cambia de ritmo y por eso la manada lo sigue. ¿Qué vas a hacer tú para cambiar si lo único que haces es especializarte en algo en específico? No puedes cambiar en lo absoluto o evolucionar para solucionar un problema, ¿cierto?, del mercado cuando literal solo conoces un
tema en específico, y eso es clave. Los líderes de esta nueva era no serán los que más dinero, más títulos tengan, serán los que entiendan cómo está funcionando el terreno digital y usen las herramientas correctas y sepan moverse rápido. Vuelvo y repito, si tú no puedes moverte rápido, si no eres integral y no puedes solucionar diferentes problemas, estás cometiendo un grave error. Así que si apareció un gurú diciéndote que te vuelvas experto solo en crear videos, que te vuelvas experto solo en crear páginas en video, en creativos UGC, ¿cierto? En inteligencia artificial, código o aplicaciones, quiero decirte que no tienes que volverte experto en cada uno de esos, tienes que aprender de todos para convertirte en un businessman de inteligencia artificial realmente integral, o si no, literal, todo el mercado te va a llevar y te va a pisotear constantemente. Adaptabilidad, visión y estrategia es lo que define al líder de la manada, sobre todo cuando estamos hablando de una industria como esta. Ahora, ¿qué es importante entender dentro de todo este proceso? Te voy a poner un ejemplo. Durante décadas, el mundo ha premiado a los especialistas, a los médicos, a los abogados, ¿cierto? Que están especializados en algo, a diferentes técnicos de electricidad, técnicos de cierta cosa, pero hay una realidad y es que la inteligencia artificial lo que acaba de hacer es democratizar absolutamente todo tipo de habilidades especializadas. Quiere decir que en cualquier momento puedes encontrar una habilidad especializada. El mundo está dando un cambio de los especialistas a los generalistas, ¿vale? Pero la inteligencia artificial no solo ya está aprendiendo de eso, sino está ejecutando. La inteligencia artificial ya hace diagnósticos, ya hace contratos, ya hace análisis, ya redacta demandas, ya hace absolutamente todo. Y entonces, si la inteligencia artificial ya resuelve las bases básicas de lo que estamos haciendo, ¿por qué realmente nosotros no podemos generalizar y hacer cosas más allá de la estrategia? Eso es un punto clave que te lo dejo a la reflexión. El mercado lo que está pidiendo es mentes integrales, personas que no solo sepan de un tema, sino que entiendan todos los ámbitos de la inteligencia artificial, lo complementen y lo ejecuten en una sola estrategia, ¿vale? La inteligencia artificial es una herramienta universal y en este nuevo videojuego tú vas a ser el ganador solo si realmente sabes construir una estrategia integral. Ahora, listo, ya lo he dicho varias veces y entiendo y necesito que quede claro, pero hay un punto clave. Si tú realmente no aplicas esta estrategia y no entiendes el concepto básico de eso, no vas a poder salir adelante. Para eso necesitamos pasar al segundo punto. ¿Cuáles son esas 8 habilidades que te van a hacer diferente y que te van a permitir progresar en el mundo de la inteligencia artificial? El primer superpoder o herramienta que necesitas para ganar en la industria es la creación de software. Y sí, la creación de software ya ha sido, ¿cierto?, una habilidad desarrollada desde hace muchos años y por eso hemos visto diferentes plataformas mundiales como Facebook, Instagram, TikTok, Google, YouTube o el mismo Amazon que han sido creadas a partir de desarrollo de software. Pero ahora el mundo cambió. Y el mundo cambió porque básicamente el desarrollo de software se ha democratizado de una manera totalmente increíble. Ya no necesitas ser un programador para crear software de manera increíble y además cada una de las ideas que tengas las puedes llevar a un punto. Desarrollar esa habilidad te va a permitir tener un superpoder en la inteligencia artificial que muchas veces nadie había tenido. No existe tal nivel de democratización como en esta época a la hora de crear software. Te pongo un ejemplo, plataformas como Bolt, ¿cierto? O Repeat Agent, que te las vamos a colocar acá, solo necesitan de un prompt escrito en un inglés simple que te permita a ti crear algo que realmente revolucione el mercado. Y eso que tan solo te estoy dando las herramientas básicas para que empieces a crear una interfaz de usuario de una plataforma que realmente tenga sentido. No solo para crear una aplicación, sino para crear todo un portafolio de plataformas que le solucionen verdaderamente un problema a un empresario. ¿Por qué? Porque un empresario ya no necesita diferentes partes establecidas para su negocio. Lo que necesita es una herramienta de inteligencia artificial integral. Porque si pone diferentes partes sin el conocimiento adecuado, lo que va a tener es un Frankenstein literal dentro de su compañía. Pero si tiene un software creado de manera inteligente, va a permitir que eso salga adelante de una manera acertada y fundamental. Así que tu primer superpoder para convertirte en una potencia andante literal en esta industria es la creación de software mediante prompts
prompts de inteligencia artificial. Recuerda, Bolt y Agent Repeat son unas alternativas perfectas para comenzar a hacerlo. El otro día, por ejemplo, vi un miembro de mi comunidad que creó toda una interfaz de usuario, una homepage y una product page para su tienda de e-commerce en tan solo una hora. El segundo poder o habilidad o herramienta que te va a permitir salir adelante en este proceso de construcción de una estrategia ganadora en el mundo de la inteligencia artificial es el poder de la automatización y el entendimiento de para qué funciona la automatización. Uno de los puntos claves que necesitas es aprender a entender qué procesos se pueden automatizar de manera eficiente y de manera correcta para llegar al punto de solucionar un problema a un empresario. Te pongo un ejemplo de una industria o una profesión que de hecho se está acabando por el proceso de automatización. Ese proceso tiene que ver con los sellers. Los sellers normalmente eran personas que recibían los prospectos que llegaban por redes sociales, pauta publicitaria, los calentaban y a partir de ese calentamiento los conectaban a una videollamada. La profesión de seller ya no existe y ya no existe porque ese proceso ya ha sido totalmente automatizado desde diferentes ámbitos o ópticas de la inteligencia artificial. Pero ese no es solo un único ejemplo. Otro ejemplo de la automatización, por ejemplo, tiene que ver con los community managers. La automatización ya va a permitir que nosotros logremos, ¿cierto? Digamos, solventar el servicio de community manager y de publicación de fichas gráficas, videos, entre otras cosas en el mercado del internet. Pero hay una fundamental que me ha gustado mucho, que es la automatización de dashboard, ¿cierto? De finanzas. Normalmente nosotros nos tardábamos noches actualizando y mejorando cada uno de los procesos financieros en Excel, pero resulta que ahora eso lo puedes hacer con una automatización que te muestre todos los datos en un dashboard y te permita tomar mejores decisiones. Cada una de esas automatizaciones que te he mostrado tiene algo particular y es que antes de ser o convertirse en una automatización se entendió como un problema. Identifica cuáles son los problemas en tiempo que se pueden automatizar dentro de cada una de las compañías y ese poder te va a permitir crear cualquier tipo de solución. La automatización es como, por decirlo así, el oxígeno de cualquier proceso de inteligencia artificial que valga la pena. Así que a la hora de automatizar, nunca automatices cualquier estupidez o bobada si no estás resolviendo verdaderamente un problema. Elon Musk, por ejemplo, ha dicho en repetidas ocasiones que el éxito de sus compañías y el éxito de la funcionalidad de cada uno de sus proyectos no solo está en resolver problemas, sino en tener la capacidad potencial de replicar cada una de esas tareas que él puede hacer constantemente. Eso lo que permite es que literal pueda multiplicar el tiempo que invierte, multiplicar el dinero y multiplicar los objetivos de una manera correcta. La magia de la automatización es lograr potenciar por 10 el funcionamiento de tu mente y de tu cuerpo. Eso lo entendió Elon Musk y por eso es el hombre más rico del mundo. De hecho, dentro de este poder es donde yo en los últimos meses he hecho más dinero. ¿Por qué? Porque en el poder de la automatización existe la capacidad de volver cada vez más real esa automatización, más efectiva y además teniendo la capacidad de tomar decisiones. Y para eso se crearon los agentes de inteligencia artificial. Entonces, cuando tú tienes la capacidad de crear un asistente virtual que te permita a ti resolver problemas como el de los sellers, como el de los closers, como el del calentamiento de un público o como el de la toma de decisiones sobre finanzas, community manager, entre otras cosas, lo denominas como agente de inteligencia artificial. Agente de inteligencia artificial es básicamente una automatización con un proceso de machine learning que permite que un colaborador tuyo hecho inteligencia artificial tome decisiones por ti, haga labores por ti y se convierta en un verdadero asistente en cada una de las labores. Así que dentro de este poder, el futuro tiene que ver con los agentes de inteligencia artificial y es lo que va a permitir diferenciarte con este poder a gran escala. Si antes, ¿cierto? En el primer proceso, el desarrollo de software era un superpoder, el poder de automatizar con agentes de inteligencia artificial va a complementar ese superpoder de una manera totalmente eficiente. El tercer poder y uno de los más reconocidos tiene que ver con el poder de la creación o de la creatividad.
Imagina cuántas compañías en este momento están necesitando creativos UGC para compartir, ¿cierto?, con su audiencia y su pauta publicitaria. Además, cuántos están necesitando creación de landing page para comercializar sus productos por internet, pero además de eso, cuántos necesitan videos BCL para convencer a su público en cualquier embudo de ventas. Pero no te quedes solo con eso. Imagina cuántos canales de YouTube como este están automatizados 100% con inteligencia artificial, pero además cuántos tienen sonidos, audios o voces de diferentes plataformas de inteligencia artificial. La creatividad y la creación es uno de los factores fundamentales como poder que tienes que tener a la hora de complementar toda tu estrategia integral. Te voy a poner un ejemplo claro y concreto. Mi agencia de marketing antes estaba conformada casi por 30 personas, entre esas diseñadores de portadas, creadores de landing page, closers, sellers, entre otras cosas, pero fundamentalmente todos fundamentados en el mundo creativo. Utilizar diferentes herramientas como ChatGPT, Gemini, Cloud para crear prompts que nos permitan literal compartirlo con plataformas como VO3 para crear videos o FreePic para crear imágenes ultra triple reales. Nos ha permitido a nosotros avanzar de una manera más efectiva, porque si antes te demorabas montando un negocio, por ejemplo, de comercio electrónico, 2 días, 3 días, una semana, ahora te vas a demorar tan solo 1 hora. Y eso es una verdadera revolución, no solo tanto en costos financieros como en productividad y efectividad a la hora de crear proyectos. Así que el mundo creativo está tomando un rumbo totalmente diferente a tal punto de acabar, ¿cierto?, con las agencias de producción audiovisual que normalmente estaban literal creando simplemente videos. Ahora esas agencias se están moldeando y se están acomodando al futuro de la inteligencia artificial y están creando proyectos totalmente, ¿cierto?, inexplicables a la simple vista del cualquier humano. El cuarto poder tiene que ver con el poder de conectar. La mayoría de compañías les cuesta fundamentalmente conectar y conectar en varios ámbitos, conectar desde su branding, desde su storytelling, es decir, la historia detrás de la compañía, pero fundamentalmente en sus copies, es decir, en cada uno de los mensajes escritos que hacen parte de los videos, publicaciones, libretos, absolutamente todo lo que tiene que ver con la construcción del embudo de ventas de las compañías. El copy es el motor de absolutamente todo, pero fundamentalmente la conexión. Las herramientas de inteligencia artificial no solo te permiten a ti hacer un estudio de mercado acertado, sino además tener herramientas que te permitan tomar decisiones frente al color de tu marca, frente a las sensaciones que debería expresar tu marca o a diferentes, cierto, storytellings o historias de cada uno de los productos. Eso está marcando la diferencia en este momento y está democratizando la capacidad de crear historias que realmente conecten con las personas. Porque es un superpoder importante, porque todo el mundo tiene la capacidad de implementar diferentes herramientas de inteligencia artificial, pero no todo el mundo tiene la capacidad de utilizarla de manera correcta para conectar con otros humanos. Y ahí está la gran diferencia. Te voy a poner un ejemplo. Yo podría construir estas compañías, podría argumentar todas las soluciones que tengo, pero si no tengo la capacidad de conectar con mi audiencia, seguramente nadie me estaría conociendo. En este momento, la estructura de lo que estás viendo en este video la hice con inteligencia artificial para poder comunicar de una manera correcta realmente este video y que tú sientas que el contenido de valor te está ayudando para construir estrategias para tu futuro. No solo eso, sino que me ha ayudado a construir mi marca personal de una manera sostenible y constante. Mi marca personal me ha generado, ¿cierto?, más de $1 millón en facturación en el último año y medio. Gracias a esto, gracias a la construcción de una identidad construida en parte con ayuda de la inteligencia artificial. Pero si yo no tengo la capacidad de conectar todo lo que estoy viviendo en mi vida con ustedes, seguramente ustedes nunca habían conocido sobre mis empresas o sobre mi historia. Así que conectar termina siendo una de las más importantes en todo este proceso. Quinto poder, toma de decisiones e investigación financiera. Antes, cuando íbamos a desarrollar cualquier tipo de producto, realmente teníamos diferentes problemas a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque una investigación financiera o proyección financiera tardaba mucho tiempo, o una investigación de mercado
teníamos que contratar grandes consultoras que nos permitieran a nosotros tener objetivos reales frente a la toma de decisiones. Estamos hablando de casi 2, 3 meses de toma de decisiones respecto a cualquier tipo de inversión. Ahora puedes hacer una investigación exhaustiva con diferentes plataformas que te permiten ejecutar una toma de decisiones de manera efectiva, tanto como en dashboard, investigación y proyección financiera. Ahora te voy a contar cuáles son los programas que normalmente se utilizan para sacar adelante esto. Primera herramienta que puedes utilizar, Grid.ai más ChatGPT, ¿cierto? Con un turbo pues personalizado con ChatGPT. ¿Qué hace? Crea un asistente financiero personalizado que analice tus ingresos, egresos y recomiende tus decisiones. Conecta hojas de cálculo o bases de datos y usa prompts inteligentes para proyectar tu flujo de caja y tu rentabilidad. Segunda herramienta que puedes usar es Data Rails, que es una plataforma de planificación y análisis financiero, pero ahora está potenciada por inteligencia artificial. ¿Para qué sirve? Para automatizar la consolidación de informes financieros desde Excel y otras fuentes, hacer proyecciones, presupuestos, análisis de escenarios, entre otras cosas. Y además detecta anomalías o desviaciones presupuestales antes de que causen problemas. Tercera herramienta que puedes usar, Pecan AI, que básicamente predice ingresos, el churn o la retención del cliente, fraudes o comportamientos de pago con modelos predictivos. Se conecta además a tus datos, construye modelos automáticos para ayudarte a tomar decisiones más informadas. Estas tres son, de hecho, las tres más importantes, pero existen múltiples plataformas de finanzas y además de estrategia que te permiten a ti lograr cosas supremamente importantes. Si tú de hecho tienes problemas con contratar un gerente financiero, pues tienes una oportunidad, pero si tú quieres ofrecer este servicio a diferentes empresas, puedes literal cobrar una gran cantidad de dinero para solucionarle estos problemas a tus clientes. Pero recuerda que todo lo vamos a hacer de manera integral con todos estos superpoderes. Sexto superpoder, entender el proceso de la logística. La logística en este momento de nuestro mundo está tornando diferentes cambios y se está convirtiendo en parte de las industrias más importantes en todo el sistema financiero, de comercio y de industrias en todo el mundo. De hecho, el comercio electrónico depende por lo menos en un 70% de la logística. Y cada uno de esos procesos de la logística tiene diferentes problemas. Uno de esos es la seguridad, otro de esos es el mapa o la automatización de procesos de geografía, ¿cierto? A la hora de tomar decisiones y finalmente la comunicación constante a la hora de entregar un pedido o entregar cualquier, ¿cierto? Digamos, situación de un punto A a un punto B. Eso permite que realmente tú tengas un proceso de logística predictivo que te permita sacar tus procesos en todos los sentidos adelante, tanto en e-commerce como en retail, como en servicios, como en finanzas, en bancos, entre otras cosas. Para eso ya existen diferentes herramientas de logística que con inteligencia artificial te permiten brindar servicios de manera adecuada. Estas son las herramientas que yo utilizaría para trabajar el superpoder de la logística. Número 1 que yo aprendería a usar, Optimal Route, que básicamente lo que hace es optimizar las rutas y la planificación de entregas con IA. Planificar rutas de entrega diarias, reduce los costos de combustible y tiempos de entrega, crea algoritmos de inteligencia artificial que aprenden de patrones de comportamiento para mejorar cada día. Eso lo que hace es que el reparto local, los distribuidores o el e-commerce en el que estés sea mucho más eficiente. Segundo que utilizaría, Locus.sh, una plataforma de automatización logística de extremo a extremo. ¿Qué quiere decir? Que optimiza la asignación de los pedidos hasta la entrega final, que asigna automáticamente al mejor repartidor transportista según el tráfico, tiempos y volumen y analiza el desempeño de las entregas con el cumplimiento, ¿cierto? Y las mejoras que les puedes hacer. Eso lo que hace es que literal controles compañías que tienen un potencial de manejo de alto volumen de envíos o ciudades en zonas amplias. Imagínate ofreciendo servicios high ticket a compañías que necesitan automatizar sus procesos de logística con eso. Tercero, Chickwheel, una plataforma de gestión de transporte con IA. Consolida tus operaciones logísticas, ¿cierto? Con el tracking, el carrier y las tarifas. Predice los retrasos, costos futuros, tiempos estimados y recomienda a transportistas y rutas óptimas para reducir costos. Eso lo que hace es que realmente tú puedas tener servicios de entrega supremamente eficientes. El séptimo superpoder que tienes que entender es el poder de entender
cuál mecanismo de racionamiento es más eficiente. Por ejemplo, está ChatGPT, está Gemini, está Claude, está Grok y lo que necesitas es entender no cuál es el mejor de todos esos, sino cuál te funciona a ti para cada una de las decisiones y habilidades que más necesitas. Por ejemplo, Cloud funciona muy bien para copywriting y funciona muy bien para construir todo tipo de discursos, copies, historias, entre otras cosas, ¿cierto? Pero en otro caso, Gemini funciona fundamentalmente muy bien para combinarlo con VO3 y hacer buenas producciones audiovisuales. Diría que Gemini funciona muy bien para el tema creativo. Por otro lado, ChatGPT funciona muy bien para la investigación, escritura de códigos, ¿cierto? Y con ChatGPT 5 ya ultra avanzado, puedes crear muy buenas imágenes y puedes crear muy buenos conceptos en cualquier tipo de circunstancias. Pero por otro lado está Grok, la de Elon Musk, que está basada, de hecho, en las, digamos, condiciones o principios de la física, ¿cierto? Más tradicional, es decir, los principios físicos de cualquier acto, cero subjetividad, se basa Grok. Quiere decir que no se basa necesariamente en las opiniones o informes de todo el Internet, sino se basa en esos principios. Quiere decir que a la hora de hacer mejores proyecciones financieras, tomar decisiones matemáticas, entre otras cosas, Grok es la mejor para tomar esas decisiones. ¿Qué es lo importante y por qué este superpoder termina siendo tan valioso? Porque gracias a este superpoder vas a entender en dónde introducir tu energía, ¿cierto? Ahorrar tiempo y utilizar de mejor manera cada uno de esos procesos. Y eso verdaderamente marca la diferencia. Y el octavo superpoder, diría yo que uno de los que complementa absolutamente todo es la capacidad de tener la estandarización y sistematización de diferentes procesos. Una cosa es automatizar y otra cosa crear procesos y sistematizaciones estandarizados para organizar absolutamente todos los procesos. De hecho, cada vez que construyas un agente, necesitas tener la capacidad para sistematizar y entender cómo evaluarlos paso a paso que vas a construir. A veces hay personas que crean procesos simplemente ineficientes. Es como si crearas un acueducto y ese acueducto fuera en un camino contrario a donde tiene que generar resultados de los aguas residuales, por ejemplo. Tú tienes que aprender a crear acueductos que realmente conecten. Es como crear un Tetris que realmente haga parte, que todos los superpoderes anteriores se complementen dentro de un proceso adecuado. Conozco personas que solo crean imágenes, solo crean archivos, PDFs, entre otras cosas, pero no saben crear un proceso o estandarizar un proceso paso a paso. Y esa realmente es la magia de cualquier implementación de inteligencia artificial. Parte de la ingeniería, pero parte además de hacer catarsis y entender que no existen prejuicios. Desarmar todo tipo de prejuicios y poder construir estrategias de fondo que realmente valgan la pena. Te voy a poner un ejemplo a qué me refiero con quitarnos todo tipo de prejuicios. Cuando Elon Musk, de hecho en su libro lo describe, estaba formando SpaceX, todo el mundo le decía que tenía que repetir la metodología de la NASA, pero resulta que él se dio cuenta que lo que tenía que hacer era desaprender. Al desaprender empezó a construir diferentes modelos de cohetes o de motores de cohetes que le permitieron llegar a un punto totalmente diferente al que había llegado la NASA. De hecho, hasta se reunió con rusos para negociar misiles balísticos que iban a ser en un futuro sus motores. De hecho, para nadie estaba en la mente que se puedan reutilizar los motores, ni mucho menos que puedan aterrizar en el mismo lugar. Eso lo hizo desaprendiendo. Tú tienes que tener la capacidad de desaprender para construir procesos de ingeniería que te permitan construir una inteligencia artificial de otro nivel. Finalmente, después de conocer todos estos 8 poderes, quiero decirte que quise hacer este video para que realmente entiendas cómo convertirte en un ganador en la industria de la inteligencia artificial. Con estas herramientas y con estos poderes, créeme que no importa el avance, no importa si hasta ahora estás dentro del proceso, vas a marcar la diferencia en esta industria. A veces todo el mundo te habla de inteligencia artificial constantemente, pero nadie te explica realmente cuál es la dirección hacia cuál
tienes que estar dirigido o tiene que estar dirigida la estrategia de tu compañía. Si eres un emprendedor que quiere sacarle al estadio y quiere volverse millonario en esta industria, tienes que entender lo más básico que son estos 8 superpoderes. Te agradezco por llegar hasta el final. No olvides suscribirte y vamos a sacarla del puto estadio literal entregando valor a nuestros clientes. Así que bienvenido.